Gritan los presentes, no va más, dice el árbitro, es el final. Final del partido. Final aquí en Sajonia. Se desata la locura del hincha azulgrana. El Ciclón grita campeón frente a su impaciente pueblo que se puso la camiseta de su equipo en estas últimas fechas. Conseguir una entrada para este partido fue un suplicio. Hasta el mismísimo socio vitalicio, con años de aporte y fanático infaltable de este tipo de acontecimientos, sufrió por un bendito ticket, como le llaman ahora, o una simple boleta impresa con el logo de la Liga Paraguaya de Fútbol, como cuando estuvo presente en la tarde de la consagración del 87, en la cual en este mismo escenario el imparable equipo de Valdir Espinosa gritó campeón. El niño abraza al padre emocionado en las preferencias. El padre apenas pudo conseguir 2 entradas y en definitiva este momento no se lo quería perder por nada del mundo. En alguna ciudad lejana a la capital hay una bandera roja y azul colgada que hoy flamea con mayor intensidad. La familia azulgrana se abraza, aguardará luego el resumen del partido, pero ya con un pequeño aparato de radio, algún dispositivo móvil, se emociona al escuchar el desenlace. Sí, el pueblo azulgrana se emociona, el pueblo que durante 4 largos años sufrió y lloró, pero nada de eso pudo cambiar el sentimiento hacia estos colores. Hoy todo lo negativo se transforma en una alegría difícil de explicar. Ni las burlas del clásico rival por tantas noches de frustración curaron esta enfermedad que siente el hincha de Cerro por sus colores. Y mira que fueron muchas, pero era cuestión de seguir intentando. Me vuelvo a fijar en el niño de preferencias que sigue llorando porque apenas recuerda lo ocurrido en el 2021 en Dos Bocas. Hoy sí, con la memoria más desarrollada, recordará ese abrazo eterno con el padre, el principal culpable de amar y sufrir siempre por esta camiseta. En las afueras del estadio, producto de una pésima organización, el pueblo vibrando. El grupo que habitualmente viene a la cancha, que dejó su exa desde aquel primer sábado de julio para ver el partido contra General Caballero en La Hoya, que recorrió estadios como el de Villeta, Itagua, Ciudad del Este, Pedro Juan, que pegó todo lo que tenía por delante cuando su Ciclón querido quedó fuera por Copa Paraguay, hoy quedó marginado de un momento único. El señor que compró entradas para sus hijas y familiares jamás recibió nada. Solo un silencio inexplicable ante una situación como esta. El pueblo que hoy no pudo disfrutar en cancha, hoy lo hace en algún lugar de la tierra con la tradicional azulgrana puesta, la que se volvió cábala, o la nueva con la que piensa comenzar un camino de triunfos. La noche recién comienza en Sajonia y se trasladará hasta Barrio Obrero. La fiesta será extensa. Tanta espera para una noche mágica. La 35 se instalará en un barrio de pasión, de descontrol y mucho huevo. Y el amor que sintieron sus hinchas para bancarse tantas desilusiones no se puede explicar definitivamente. La espera se acabó. A festejar, porque digan lo que digan, a los campeones no se los discute. Felicitaciones al inmenso pueblo azulgrana, Cerro Porteño, campeón del Clausura 2025.